Hola, muy buenas tardes, días y noches. Nosotros vamos a presentar la práctica 4, iluminación fotovoltaica de implementación de sistemas mecatrónicos. Y nosotros somos Marcos Aurelio Escuara, Josué Arturo Ayala Argudín y Javier Sánchez Mendoza. En el apartado de índice nos vamos a encontrar con unos apartados de introducción, desarrollo y conclusión. En el apartado de introducción nos vamos a encontrar con el objetivo y el marco teórico. En la parte de desarrollo nos vamos a encontrar con el funcionamiento del circuito, análisis del circuito, simulación y la implementación con LEDs. Y por último, en la parte de conclusión vamos a encontrar con la conclusión final, los anexos y las referencias. Los paneles solares convierten la luz solar en electricidad mediante el uso de materiales como el silicio. Cuando los rayos solares impactan en estos paneles, se genera una corriente eléctrica que puede utilizarse de inmediato o almacenarse en baterías. Los avances tecnológicos han permitido mejorar significativamente la eficiencia de los paneles solares. En esta práctica, analizaremos y diseñaremos circuitos que incluyen un panel solar, un MOSFET, un LED, un diodo y una batería de 3.7 voltios. Nuestro objetivo será simular cómo utilizar el panel solar para encender 5 LEDs. El propósito es analizar el funcionamiento de un circuito electrónico que consta de un interruptor tipo MOSFET IRF9520, un LED, un panel solar, un diodo y una batería de 3.7 voltios. Calcularemos voltajes y corrientes para verificar si los componentes operan correctamente y si el LED se enciende. Además, simularemos el circuito para validar estos detalles. Por último, propondremos una modificación al circuito para reemplazar el LED por 5 LEDs de 3.7 voltios cada uno, ajustando los componentes necesarios para elevar el voltaje de 3.7 a 18 voltios o más. Los siguientes son los conceptos fundamentales para la comprensión de la práctica. Ahora estaremos analizando un poco el funcionamiento del circuito. Durante el día, la celda solar se expone a la luz solar y genera energía eléctrica. La energía eléctrica fluye desde la celda solar hacia la batería a través del diodo. El diodo permite que la corriente fluya en una sola dirección, evitando que la energía se descargue de la batería a la celda solar. La batería almacena la energía eléctrica para su uso posterior. Durante la noche o cuando no hay luz solar, la celda solar no genera energía eléctrica. La batería proporciona energía eléctrica al LED a través del MOSFET IRF9620. El MOSFET se enciende cuando hay suficiente voltaje en la batería para encender el LED. El LED se enciende y emite luz. Haciendo un poco el análisis del circuito, tenemos que cuando los paneles solares están activos, el voltaje en gate del MOSFET es negativo en comparación con el voltaje source, lo que significa que el voltaje gate source es menor que el umbral necesario para activar el MOSFET. Esto resulta en un bloqueo de flujo de corriente a través del MOSFET hacia el LED, y en su lugar, la corriente fluye a través del diodo hacia las pilas. Cuando los paneles solares están apagados, el voltaje en gate del MOSFET se iguala al voltaje en source, lo que establece un voltaje gate source positivo suficiente para superar el umbral del MOSFET. Esto permite que la corriente fluya desde el drain del MOSFET hacia el LED, iluminándolo. Una vez realizado los esquemáticos, podemos ver el panel solar encendido del lado izquierdo y el panel solar apagado del lado derecho. Como podemos ver, el voltaje de la fuente en el panel solar encendido es de 6 volts, por lo cual el LED no da iluminación. En cambio, en el panel solar apagado, el voltaje de la fuente es de 0 volts y por lo tanto el LED sí está prendido. Para nuestra propuesta con 5 LEDs, hemos utilizado una configuración similar a la del circuito anterior. Solamente hemos agregado más energía solar con 3 celdas adicionales y se han añadido 2 baterías de 9 voltios para almacenar el exceso de energía. También hemos añadido 4 LEDs en serie para una mayor iluminación. Cuando los paneles solares están activos, el MOSFET se mantiene apagado, dirigiendo la energía hacia la carga de las baterías. En cambio, cuando los paneles solares están inactivos, el MOSFET se enciende y la energía almacenada en las baterías se utiliza para la iluminación de los LEDs en serie. Durante el día asignado para la práctica, se implementó el circuito y se comprobó su funcionamiento tanto con los paneles solares expuestos a luz como en ausencia de luz. Además, se realizaron mediciones de voltaje en los componentes de interés. En el primer caso, se exponen los paneles solares a luz y se comprueba que el voltaje gate source es menor al voltaje umbral, por lo que no habrá flujo de corriente y no se encenderán los LEDs. Para el segundo caso, los paneles solares reciben menor luz, se comprueba que el voltaje en gate source es mayor al voltaje umbral y por lo tanto existe un flujo de corriente al valor de voltaje requerido y se encienden los LEDs. Sí, acá funciona con eso. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Ahora ponle la luz.
Pues nosotros hicimos la prueba con apenas 3 voltios y los 5 del panel y sí funcionó. Ahí está. ¿Ya jaló? Sí. La iluminación fotovoltaica y los transistores MOSFET son componentes esenciales en tecnología y electrónica. Las luminarias fotovoltaicas utilizan energía solar para iluminar espacios públicos con muchas ventajas. Por otro lado, los MOSFET son cruciales en electrónica moderna, regulando voltajes, formando parte de los VRM, influyendo en el overclocking y actuando como interruptores eficientes. El aprendizaje más relevante de la práctica fue la implementación del MOSFET en el circuito y su comparativa con el transistor BJT, donde la principal diferencia es que el primero se focaliza en voltajes y el segundo en la corriente. Mis aportaciones durante la práctica fueron guiar el análisis del circuito, adquirir los componentes del circuito, apoyar durante las mediciones de voltajes y ayudar con las conexiones del circuito. Lo que más me gustó fue la implementación del circuito y comprobar su funcionamiento, aunque me hubiese gustado probar otras de las alternativas que están a nuestra disposición para lograr el mismo funcionamiento del circuito. Finalmente, no tengo sugerencias sobre la práctica. El aprendizaje más relevante de esta práctica fue el de poder mostrar el concepto de lo que puede llegar a ser un MOSFET en un circuito que puede involucrar aparatos electrónicos que hoy en día pueden ser comunes, como lo que puede ser un panel solar, un LED, una batería o un diodo. Las aportaciones mías fue el de poder desarrollar el circuito eléctrico, revisar el voltaje dentro del circuito, la investigación de su funcionamiento y el disponer los materiales para el día de la práctica. Lo que más me gustó fue el hecho de que estuviéramos tratando con LEDs y no especialmente como lo que puede ser algo muy extenso de entender o funcionar, como lo puede llegar a ser un osciloscopio o un simple foco. Lo que menos me gustó fue el hecho de no poder utilizar más MOSFETs, ver cuál era la diferencia entre comprar un MOSFET de tal y comprar otro MOSFET de tal número o marca. Y lo que cambiaría sería el de poder aplicar más circuitos con MOSFETs y tener más tiempo en las prácticas. El aprendizaje más relevante de esta práctica fue aprender el funcionamiento del MOSFET y sus aplicaciones. Asimismo, tener en cuenta que las lámparas que funcionan con celdas solares y conocemos actualmente se usan MOSFETs para su correcto funcionamiento. Mis aportaciones en la práctica básicamente constaron en ayudar a mis compañeros a hacer los circuitos, medir voltajes y realizar esquemas. Lo que más me gustó de la práctica es saber utilizar los componentes de una manera correcta y me gustó ver el funcionamiento de los circuitos implementados en clase para poder hacerlos en la vida real. Realmente nada me disgustó de la práctica, podría decir que me pareció una práctica interesante y lo que sugeriría para la práctica sería implementar a una mayor escala, es decir, una vez que pudiéramos implementarlo, por ejemplo, con los LEDs, buscar implementarlo con algo mucho más grande.